1988, pero el amor por la política lo llevaba en la sangre y se vuelve a presentar para ser diputado en las elecciones de 1989. Gana y vuelve al Congreso, un Congreso que ya no era el de las ardorosas discusiones que a él le apasionaban y que lo llevaron a perder el fuero por pelear a golpes en el Parlamento. Ya en la última etapa de su vida política, Mario Palestro fue expulsado del Partido Socialista. Mario Palestro, apasionado, luchador, un hombre que vivió peleando hasta que se enfrentó a un enemigo que nadie puede superar. Bueno, y nosotros cambiamos de tema. En Argentina, la jueza que investiga el caso Prats confirmó la existencia de un pacto secreto, de silencio, para obtener las declaraciones de Michael Townley. Y hasta este jueves tendría plazo el general Pinochet para presentar un abogado en el juicio que se lleva en Argentina. El informe es de nuestros enviados especiales a Buenos Aires. En el siempre agitado ambiente político de Buenos Aires, la reciente confesión de Michael Townley sobre su participación directa en el crimen del matrimonio Prats ha sido una bomba con efecto retardado. Hoy todos los diarios informan sobre dicha situación y especulan acerca de la posibilidad que el general Pinochet responda por este hecho ante la justicia argentina. En conversación con Tele 13, la jueza federal María Salvini de Cubria confirmó que para interrogar a Townley tuvo que firmar un pacto de silencio con el actual testigo protegido del gobierno norteamericano. Yo no puedo hablar porque firmé un pacto de confidencialidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en cuanto no podía ser pública la declaración. Trascendió que Townley, en el interrogatorio, reconoció que el general Pinochet nunca le ordenó directamente cometer dicho atentado. Sin embargo, agregó que todo lo que hacía la DINA contaba con el consentimiento del entonces presidente de la Junta de Gobierno. Corrobora las evidencias que nosotros tenemos dentro de la causa. Lo que está claro es que la jueza piensa interrogar al general Pinochet. Para esta magistrada, esclarecer el crimen del matrimonio Prats ha sido un rompecabezas cuyas piezas ha debido encontrar en Estados Unidos, España, Italia y Chile. ¿Usted conoció al general Prats? Tuve la oportunidad de haberlo visto en 2 o 3 reuniones sociales, porque él fue agregado acá en la Argentina, y después yo tuve la oportunidad de ir a Chile, y lo conocí en una reunión, estando el presidente Allende, siendo el presidente Allende, estando en la presidencia, ¿no? Lo concreto, sin embargo, es que a 26 años del atentado en contra del general Prats, el único detenido es un chileno, Enrique Arancibia Clavel. Un remesón político provocó el presidente de la UDI al rechazar tajantemente la tesis del secuestro permanente aplicada por los tribunales de justicia. Indicó que la Corte se desprestigia con ello. En el Congreso, el presidente de la UDI lanzó toda su artillería en contra de la forma en cómo se está desarrollando el proceso de desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet. Cuestionó la labor de los tribunales en este caso y volvió a rechazar la tesis del delito del secuestro permanente adoptada por los jueces. Se desprestigian los tribunales chilenos cuando asumen una tesis absurda, aberrante, ridícula, que no tiene ningún sustento en la realidad. Entonces, no se puede hacer ciencia ficción, tienen que hacer justicia. Además, Longueira indicó que existe intervención en este poder del Estado y aseguró que este caso es político. Las reacciones respecto a las declaraciones del personero de la UDI no se dejaron esperar. El diputado Longueira lo único que manifiesta con eso es un gran desconocimiento desde el punto de vista jurídico de lo que es el delito de secuestro con desaparecimiento y lo que es toda una tradición jurídica en un Estado de Derecho. La Moneda acepta opiniones de todos los tópicos, pero respecto al tema judicial no se negocia. Lo único que me preocupa de todo lo que ha dicho Pablo Longueira en realidad, porque realmente esas cosas son naturales, son no comunes en la política, es que él al parecer pretende que a través de alguna negociación el gobierno le enmiende la plana a los jueces. Y eso no lo vamos a hacer a través de ninguna negociación. Cerca de 4 horas estuvieron reunidos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con el ministro de Defensa. Sin embargo, Mario Fernández negó que se hubiera conversado sobre el caso Pinochet. Temas netamente institucionales como presupuesto, previsión y la marcha de tareas en ejecución abordó durante 5 horas el titular de Defensa con los máximos exponentes de las 3 ramas castrenses, en su primera junta de comandantes en jefe, que es el más alto órgano asesor del ministro en las materias que incumben a las Fuerzas Armadas
el secretario de Estado negó haber tratado el caso Pinochet y su interferencia en la mesa de diálogo, la que confirmó se va a reunir este viernes. Y el viernes veremos hasta qué punto lo que ha ocurrido durante estos días interfiere y en qué dimensión interfiere en la mesa. Por mi parte, yo sostengo que es tan importante lo que estamos haciendo en la mesa que hay que tener una proporción entre ese mandato que tenemos y esa tarea y la envergadura de esa tarea con situaciones como la que se presenta con las declaraciones de algunos miembros o con interpretaciones que se den a esas declaraciones. En este sentido, trascendió que el general Juan Carlos Salgado será quien expondrá en la ocasión la postura no solo del Ejército, sino de todas las Fuerzas Armadas en relación a los problemas pendientes de derechos humanos. En lo que ha constituido en el primer acercamiento formal entre el gobierno de Ricardo Lagos y la Iglesia Católica, secretarios de Estado, ministros de Estado participaron como expositores en la asamblea de la Conferencia Episcopal que se realiza en la Casa de Ejercicios de Punta de Tralca. Por encargo expreso del presidente Lagos, los ministros del Interior, José Miguel Insulza, y de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Huepe, llegaron a Punta de Tralca para participar como expositores en la Conferencia Episcopal, que por esta semana reúne a todos los obispos del país en torno a las orientaciones pastorales. Si bien la directiva de este órgano ya había tenido un contacto con el primer mandatario, por primera vez la conferencia entera escuchó las políticas de gobierno en temas sociales y otros de conflicto para el país. Creo que ha sido para nosotros una experiencia muy valiosa porque ellos de una perspectiva espiritual y nosotros de una perspectiva temporal estamos preocupados del bienestar de Chile y de los chilenos. Los ministros encontraron concordancia en las prioridades sociales tanto de la Iglesia como del gobierno, enfocadas básicamente a superar la pobreza y la drogadicción y impulsar las reformas laborales y la descentralización. Con respecto a temas más conflictivos como la mesa de diálogo, el juicio al general Augusto Pinochet o los derechos humanos, el gobierno reiteró su posición de prescindencia e independencia del Poder Judicial. Solo una antena se encontró luego de la intensa jornada de búsqueda del avión desaparecido el martes. Sin embargo, expertos indicaron que no se puede asegurar que corresponda al aparato desaparecido. Con sobrevuelos y por mar, prosiguió hoy la búsqueda del avión Cessna, que está desaparecido desde ayer a las 10 de la mañana con 7 minutos, cuando su piloto Luis Bochetti, quien viajaba junto a su hijo, se reportó a la torre del aeropuerto de Los Cerrillos informando que estaba con problemas. El hecho se registró cerca de las costas de Santo Domingo cuando el avión se dirigía a la isla de Juan Fernández en busca de un cargamento de langostas. Los trabajos de la Fuerza Aérea y de la Armada efectuados en el día de hoy permitieron encontrar una antena en el mar, aunque aún se desconoce si corresponde al aparato desaparecido. Desgraciadamente, esa antena no tiene un número de serie. No tiene nada grabado que indique que sea de este avión. Hoy el Servicio Aéreo de Rescate debía celebrar sus 50 años, pero su tarea proseguirá en la búsqueda del avión y sus dos ocupantes, Luis Bochetti y su hijo del mismo nombre. El caso de doping positivo del jugador de fútbol, miembro de la selección chilena Clarence Acuña, sigue teniendo una serie de aristas que hacen difícil de comprender. Hoy día afirmó que nunca ha ingerido la sustancia que se detectó en el control antidoping y los médicos se mostraron sorprendidos por el resultado de la muestra. La noche del 26 de abril aún trae coletazos. Clarence Acuña dio positivo en el control antidoping. Médicos de la selección y de la U aseguran que jamás recetarían isoprotenerol. Son medicamentos que producen una taquicardia extrema. Es un medicamento que usado como un estimulador para hacer deporte es una tontera porque produce tal grado de complicaciones que nadie podría hacer deporte bajo la influencia del isoproterenol. En este minuto no tengo una explicación para la presencia de fármacos eventualmente en la orina de Clarence. El silencio mantenido anoche por Acuña aumentó la expectación para conocer su verdad. Sin embargo, todo se ensombreció por la determinación del presidente del club de vetar sin mayor explicación a un medio periodístico. Como rechazo a esta inaceptable y recurrente práctica en el fútbol chileno, Canal 13 y Canal 7 optaron por abandonar la sala de prensa. El resto se quedó. Mientras el jugador promete inocencia y el club lo respalda, surge la gran interrogante. ¿Por qué este isoprotenerol no apareció en el control que le hicieron por la competencia local 3 días después del partido con Perú? Y vamos justamente al exterior, a Perú, en donde el día de la segunda vuelta electoral se acerca a pasos agigantados. Según una última encuesta, Alejandro Toledo tiene una leve ventaja y los medios locales afirman que Fujimori recurre a medidas desesperadas.
A 19 días de la esperada segunda vuelta electoral en Perú, la opción de Fujimori de ser reelecto se comienza a alejar. Según un sondeo efectuado por la Universidad Nacional de Ingeniería, el candidato opositor, Alejandro Toledo, tiene un 48% de las preferencias contra un 40,6% de Fujimori. Pero parece que para revertir esta situación, el mandatario peruano optó por, literalmente, cambiar su imagen. El 2 de mayo, Fujimori se dejó ver en una reunión de gabinete. Desde ese día hasta el lunes 8, se supo de él solo una vez y por declaraciones en radio. La oficina de prensa del gobierno informó que el presidente estaba de viaje en el interior del país por motivos personales. Pero en una investigación del diario La República de Lima, se supo que Fujimori estuvo internado en un hospital limeño. Las imágenes del antes y el después permiten pensar que hubo una cirugía estética de por medio. Según un médico peruano citado por el periódico, Fujimori se hizo un estiramiento facial. Mientras los voceros de su candidatura lo niegan, las imágenes parecen decir que el actual presidente de Perú quiere seguir siéndolo, cueste lo que cueste y duela lo que duela. El auténtico pisco del Valle de Elqui. Nada de fáciles han estado las relaciones entre el gobierno y la oposición, especialmente en la discusión de las reformas constitucionales y del ritmo que se lleva en el Congreso. El presidente de la UDI, Pablo Longueira, conversará con nosotros sobre este tema después de revisar la siguiente nota. Las reformas constitucionales y el camino para lograr la paz social son los principales puntos de divergencia entre el gobierno y la oposición. En marzo, la UDI se reunió con el presidente para conversar estos temas, pero lo que fue considerado como un éxito comunicacional se convirtió en decepción cuando Lagos dejó en manos de una comisión bicameral la discusión de las reformas. La oposición critica el cambio de actitud del gobierno. Dicen que la importancia de los tópicos amerita que sea recibida por el primer mandatario. De hecho, para expresar su molestia, la Alianza por Chile suspendió la semana pasada una reunión en el Congreso con el ministro Álvaro García. Aún así, el secretario de Estado sigue buscando acuerdos en todos los temas que le interesan al gobierno. Si estos diálogos no fructifican o no ocurren, vamos a mantener el ritmo de trabajo con los parlamentarios de la concertación. Pero los parlamentarios tienen que ir al Parlamento y el poder Ejecutivo tiene que mandar las leyes y vamos a mandar las leyes y ahí se producirán los diálogos que se estimen convenientes. Pero nosotros seguimos abiertos a conversar con todo aquel que quiera conversar con nosotros. Hace un par de semanas, los jefes de bancadas de diputados de todos los partidos firmaron un acuerdo denominado de dedicación prioritaria, en el que se comprometieron a legislar los proyectos con énfasis en lo social. Pero todavía a un ritmo muy lento, según la crítica del gobierno a la oposición. Soluciones a los temas pendientes de derechos humanos y el retiro digno del senador Pinochet son los otros temas que han distanciado al gobierno y a la derecha, en medio de un juicio por desafuero que tiene a uno y otro bando enfrascados en recriminaciones mutuas. Bueno, y como habíamos anunciado, estamos con el presidente de la UDI, Pablo Longueira. Muy buenas noches. Buenas noches, Macarena. Bueno, ¿en qué quedaron las buenas intenciones de la Alianza por Chile de colaborar con el gobierno de Ricardo Lagos? Esperando un gesto recíproco del gobierno, porque la verdad es que las buenas relaciones o el espíritu de nuestro colaborar con el gobierno nos hemos encontrado con una actitud de falta de disposición del gobierno a actuar en conjunto con la oposición en todos los temas que para nosotros son importantes abordar en conjunto y no solamente aquellas materias que el gobierno desea. ¿Qué significa esto, todos los temas en conjunto? Para nosotros hay muchos temas que queremos abordar con el gobierno y que el gobierno no se desentienda, señalando que unos temas están en la mesa del diálogo, los otros van al Congreso, los otros están en los tribunales, los otros se ven en una comisión conjunta. Al final, nosotros creemos que la disposición y la forma en que hemos recibido al gobierno de Ricardo Lagos requiere una disposición del gobierno a actuar en todas las materias juntas para que podamos abordar todos los temas
Para nosotros el tema de la paz social es un tema muy importante, al igual que son los temas sociales. Y queremos responder a un mandato que nosotros sentimos que la gente votó en la elección presidencial y que básicamente en la candidatura Joaquín Lavín representó un anhelo de la mitad de los chilenos en el sentido de que exista una capacidad de cerrar el pasado y mirar el futuro en conjunto y dedicarnos a los temas que le interesan a la gente. ¿Esto significa incorporar dentro, por ejemplo, de las reformas constitucionales también el tema del desafuero del general Pinochet y también el tema de los derechos humanos? Bueno, sin lugar a duda que son temas que tenemos que también abordar, porque desde el punto de vista nuestro, todos estos temas son políticos. ¿Pero va todo junto? Si no se trata eso, ¿no se trata lo otro tampoco? No, lo que nosotros queremos es básicamente que el gobierno esté dispuesto a encontrarle una solución a todos estos temas. La situación... ¿Y usted cree que el gobierno no la tiene? ¿No tiene No, evidente voluntad? que no la ha tenido, digamos, no la ha mostrado, y el gobierno lo que ha pretendido básicamente es decir, mire, el tema de los derechos humanos está radicado en una mesa de diálogo, la reforma constitucional el gobierno decidió enviarla al Senado y el caso de la situación de Pinochet está en los tribunales. Para nosotros todos estos temas corresponden a una época histórica del país en el cual requiere decisiones políticas para tener capacidad de dejarlo atrás, y eso es lo que no hemos visto. No estamos diciendo que tienen que verse los tres temas en una misma instancia, los podremos ver a lo mejor en instancias separadas, pero todos estos temas son temas políticos que están afectando al país, a la convivencia del país, y creemos que el gobierno tiene que asumir el liderazgo que le corresponde en el sentido de lograr con la oposición un entendimiento de toda esta materia. Esa fue la voluntad que la gente transmitió en la elección presidencial y lamentamos que a 50 días o prácticamente 2 meses el gobierno no se haya respondido a ese mandato de la gente que fue clarísimo durante la elección presidencial. Pero hay dos hechos que son concretos. El primero es que el gobierno hoy día cuenta con mayoría parlamentaria. Por lo tanto, hay ciertos proyectos en los cuales, en el fondo, está conversando con ustedes o manifestó la intención de conversar casi como un gesto de buena voluntad, porque puede aprobarlo sin mayor dificultad. Me refiero a seguro de desempleo y reformas laborales fundamentalmente. No, Nicolás, yo ahí la pregunta la respondo al revés. A mí me gustaría saber por qué el gobierno no ha enviado con la misma urgencia con que tramitó días antes la primera vuelta a la elección presidencial las reformas laborales. El gobierno hoy día tiene los votos en el Senado para aprobar exactamente las mismas reformas laborales que discutió el Congreso en 3 días, en discusión inmediata, días antes de la elección presidencial. Por lo tanto, el gobierno va a contar con nosotros, con el mejor espíritu para concordar todas aquellas materias que son de interés público. Pero creemos que el gobierno tiene que tener la disposición a responder la actitud de la oposición de la misma forma como nosotros hemos estado dispuestos a colaborar. Bueno, que ustedes tienen menos elementos de negociación. Si no es un problema de negociación. ¿Es un problema de qué? Es un problema de que para contar con nosotros requiere una disposición del gobierno en aquellas materias que necesita el concurso nuestro. Entonces, para nosotros, mirado el punto de vista del país, en que estamos en una situación nuevamente repitiendo exactamente lo mismo lo que la gente repudió en la campaña. En la campaña presidencial es evidente que la gente nos dio un mandato, una señal clara de que nos preocupemos los problemas de la gente. Pero diputado, en ese sentido, en esa misma dirección, uno podría decir, aquí el gobierno ha planteado que va a mandar proyectos de seguridad ciudadana, que va a mandar proyectos como las reformas laborales que finalmente le interesan a una parte importante de la población. Y da la impresión, o al menos el discurso que uno escucha desde el gobierno, es que ustedes están amarrando esa iniciativa al caso Pinochet, a las reformas constitucionales, que aparecen como temas de los mismos que ustedes dicen que a la gente no les parece importante. ¿Cómo explicamos esa dicotomía, entre comillas? No, tengamos claro que el gobierno puede enviar al Congreso las materias que estima conveniente, pero nosotros no tenemos por qué aceptar que el gobierno diga vamos a enviar al Congreso un proyecto que limita los gastos de las campañas. Y el gobierno decidió que ese proyecto lo envía al Congreso. Hay otro proyecto que quiere que nosotros concurramos a él para que consensuemos porque son materias que se requiere consenso. También podría él decir los envío al Congreso. Nosotros queremos, lo que quisimos inicialmente es colaborar con el gobierno en todas las materias, las que ellos tienen interés y también las que nosotros tenemos interés. ¿Pero todos juntos? No, nosotros mantenemos nuestra actitud y se lo hemos dicho a todas las autoridades. La voluntad de la Alianza por Chile está en preocuparnos de todos los problemas que son de interés del país. ¿Usted se siente postergado? No, si no es un problema postergado. Lo que pasa es que estamos exigiendo un grado de coherencia con lo que han dicho. El presidente de la República fue muy claro en su discurso inicial
que iba a tener un nuevo trato con la oposición, que iban a estar siempre las puertas abiertas para recibir a los dirigentes de la oposición. Así nos recibieron y así nos manifestamos la primera semana cuando tuvimos la audiencia. Posteriormente los dos presidentes decidimos solicitarle una audiencia al presidente y hace un mes que no la responde, pero por ejemplo la opinión pública observa que la CUT también condicionó al gobierno que le diera una audiencia y finalmente en menos de una semana se la otorgan a los dirigentes de la CUT. Entonces, por lo menos que nos respondan, que digan, mire, eso no lo vamos a recibir. Perfecto, pero creemos que lo mínimo, el mínimo derecho y respeto es que frente a la actitud que hemos tenido colaboración, se nos diga, mire, no va a haber audiencia, perfecto, va a haber audiencia, pero no pase un mes en que finalmente los dos presidentes de los partidos que estamos dispuestos a colaborar con la agenda del gobierno, finalmente no seamos recibidos por el presidente y finalmente estemos en una situación en que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo que yo no quiero, y quiero ser muy franco y lo he dicho, la UDI no va a estar disponible para unas discusiones estériles, en que la gente está cansada de ver a los políticos discutiendo cosas que finalmente no le interesan, y hoy día la gente nos quiere ver discutiendo los problemas de la cesantía. Hoy día va a seguir aumentando la cesantía porque tenemos un gobierno que no da señales claras, que no es capaz de transmitir una sensación de tranquilidad y de orden que permita invertir, generar empleo. Entonces, no vamos a caer en una discusión en que los políticos están en el Congreso perdiendo el tiempo una vez más, discutiendo las reformas políticas y los temas de la gente otra vez se olvidaron. Nosotros tenemos un mandato de la elección presidencial en forma muy clara y vamos a ser consecuentes con la gente que confió en Joaquín Lavín, que dijo, señores, paz social, capacidad para cerrar el pasado y miremos el futuro y preocupémonos de los problemas de la gente. Hay otra cosa, hoy día usted hizo declaraciones bastante fuertes en contra del Poder Judicial y dijo que en los tribunales hay intervención política y usted no comparte en absoluto la tesis esta del secuestro permanente. ¿Qué pasa con él? Yo me acuerdo en Londres, usted siempre dijo que el caso Pinochet se tenía que ver por los tribunales chilenos y ahora en cambio no está confiando en los tribunales chilenos. ¿Qué sucede? No es que, perdóname Macarena, no es que no confíe. Lo que pasa es que yo creo que los tribunales chilenos cometen un grave error y se hacen un gran daño cuando todo el chileno común y corriente ve que están discutiendo un desafuero para un expresidente porque en Chile habrían personas que por más de 30 años están secuestradas. Entonces yo te pregunto a ti, le pregunto a la gente que nos está viendo, ¿hay alguien en Chile que crea sinceramente que durante 30 años las personas que no se han encontrado los cuerpos están secuestradas? Pero esa es la interpretación judicial. Exactamente. Entonces, como todo eso es mentira y todos sabemos que es falso, no se puede hacer justicia frente a un hecho que es falso. Fíjate que aquí la gran discusión de la ley del divorcio es que... Pero no es la primera vez que se hace esta interpretación de la ley. No, esto se ha hecho ahora, se cambió ahora. Si la Corte, los tribunales chilenos han cambiado... Pero ya en Londres, por ejemplo, los tribunales de Londres ya interpretaban de esta manera el desaparecimiento de personas como secuestro permanente en el tiempo. No. Sí, no vayamos al caso de Londres, porque el caso de Londres, fíjate que interrumpieron los tribunales señalando que por razones de salud no podría hacerse juicio. Sí. Bueno, pero allá se puede hacer y acá no se puede hacer. Entonces, o sigámonos por lo que se puede hacer allá o lo que se puede hacer acá. Lo que aquí está claro, lo absurdo, lo ridículo, lo que no se sostiene, es que hay personas que estén secuestradas por 30 años en Chile y por eso se está viendo un desafuero. Entonces, al final, ¿en qué justicia va a creer el chileno común y corriente cuando dice a un expresidente lo están desaforando porque lo culpan de tener gente secuestrada? Entonces, no podemos hacer ciencia ficción, no podemos actuar con tanta poca seriedad. ¿Usted critica al Poder Judicial entonces en particular por aceptar esta interpretación? ¿Se podría interpretar como una presión lo que usted está diciendo? No, ninguna presión, es mi opinión. Y perdónenme que es la opinión de la calle, el sentido común. Y yo sé que decir esto es poco común, pero yo soy un político que me gusta decir las cosas que nadie dice. ¿No le parece importante encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos entonces para poder cerrar con esta interpretación? No, me parece fundamental. Y creo que los esfuerzos en materia de derechos humanos que tenemos que hacer toda la sociedad, efectivamente hacer todos los esfuerzos para encontrar la mayor cantidad de esos cuerpos. Pero lo que no podemos estar haciendo es alterar la convivencia, llevar a la situación absurda y aberrante que se sostenga por los tribunales chilenos o por algunos jueces que hay gente que está secuestrada por 30 años. Eso es absurdo, pero, diputado no tiene sentido. Diputado Longueira, sus palabras se podría interpretar, de hecho así interpreta el ministro del Interior, José Miguel Insulza,
que lo que usted está diciendo es que aquí hay una suerte de capacidad del gobierno para influir en los tribunales que se está usando para avalar esta tesis o que no se está usando para evitar esta tesis. No, escuché a Insunza responder, pero yo quiero recordar una cosa, Nicolás. Los tribunales chilenos, en democracia, y le quiero recordar al señor Insunza, todos los chilenos presenciamos cuando una jueza, la ministra Raquel Campuzano, con mucha valentía se atrevió a avanzar en la investigación del asesinato de Jaime Guzmán. Que por de pronto te quiero decir que es un senador de la República, del cual no hay un preso por esta causa, ni autor material, ni autor intelectual. No hay un policía chileno buscando a los responsables del asesinato de un senador de la República. Pero lo que no vamos a permitir es que nos vengan hoy día a decir que en democracia los tribunales son independientes, cuando en ese caso, finalmente, el ministro del Interior de la época, todos los políticos de la Concertación hicieron una presión en los tribunales que el país la recuerda. Quiero solamente recordarle que Davor Harasic, renunció en un acto de consecuencia notable al Consejo de Defensa del Estado, porque el Consejo de Defensa del Estado decidió no apelar a ese fallo donde hubo una intervención política inaceptable, tan inaceptable que bueno, también... si era inaceptable en ese minuto, también no sería ahora. No, pero es que lo que pasa es que a mí me gustan las cosas que sean coherentes. Yo no estoy planteando que hoy día se haga, pero sí le estoy recordando a los que hoy día hablan de la independencia de los tribunales, es que esa ministra, además, siendo la primera mujer que podría llegar a la Corte Suprema, siendo la ministra mejor calificada del Poder Judicial chileno, fue presentada en la quina y la vetó el gobierno de la Concertación por haber hecho justicia. Entonces, eso está en la retina de los jueces. ¿Usted cree que temen que van a ser vetados los jueces? ¿Pero por qué no van a temerlo? Si hay un hecho claro y concreto en Chile. ¿Y vetados por quién? ¿Por el gobierno o por...? Pero si no nos olvidemos que los ministros para ascender, digamos las cosas alguna vez por su nombre, requieren una instancia política. Es el gobierno el que los propone. Entonces una ministra como la ministra Raquel Campuzano, por haber hecho justicia en Chile, por un crimen de un senador, fue vetada para llegar a la Corte Suprema. Entonces, finalmente, la independencia de los tribunales existe, es teórica, pero en la práctica hay un trámite que es político. Entonces, eso está en los pasillos de los tribunales. Y eso lo vivimos hace algunos años atrás, en democracia, en los gobiernos de la Concertación. Entonces, aquí lo que se requiere, y digamos las cosas por su nombre, estamos frente a un hecho político, en que por una interpretación absurda, ridícula, aberrante, como que es que por 30 años hay personas que están secuestradas en Chile, estamos viendo un desafuero. Entonces, lo que se requiere aquí es que si queremos resolver los temas del pasado, nos pongamos todos con mucha generosidad, con liderazgo a resolverlos, a enfrentar esas minorías que lo único que quieren es conservar estos temas por mucho tiempo en el país y lo único que van a causar es más polarización, más división, más enfrentamiento entre los chilenos. Diputado Longueira, tenemos que agradecer que haya estado esta noche con nosotros. Buenas noches. Bueno, y usted no se vaya porque después de una pausa abordaremos la creciente inquietud de los agricultores ante las políticas del gobierno para el sector. El auténtico pisco del Valle del Elqui. Este jueves, al sur del mundo nos llevará al gran desierto chileno, un lugar mágico que durante siglos ha sido escenario de grandes gestas humanas. Encontrar esto ahora, en estos momentos, en este pleno desierto desarmado ya de la oficina Ramírez. Los viñedos se aniquilaron, murieron por la falta de agua. Este es el sustento de uno. A su casa la vertiente de los aladeros se seca todo acá.
rescatando el pasado análogo en video. Archivos en VHS, reviviendo esa buena televisión.